Nos separaron, Blanco, ¿cómo le va? Estamos más lejos, Fonseca. Bueno, me voy a adherir a sus elogios a la decisión de modificar sustancialmente y favorablemente nuestra escenografía. Está y formidable, le voy a decir que está cambio. formidable, Sí, está muy lindo. Tenemos que ver si estamos a la altura del cambio tecnológico. Pero ese es otro problema. Lo iremos viendo, Ese es otro ¿no? problema, lo vamos a ver después. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Decías vos, la gente se pone nerviosa porque se mueve el dólar y es comprensible que se ponga nerviosa porque tenemos una historia que tiene que ver con que muchas veces en el pasado los saltos en el valor del dólar, en el tipo de cambio, han traído consecuencias sobre el bolsillo de cada uno porque ha pasado a precios rápidamente o porque hemos caminado hacia una crisis más profunda, etcétera, ¿no? De todos modos, este movimiento del dólar, lo hemos dicho en alguna oportunidad antes, en realidad el gobierno no lo ve como una mala noticia porque el dólar se venía trazando. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos el dólar se venía trazando? Quiere decir de que el dólar, el valor nominal del dólar, la cotización, esos 17 pesos que vemos hoy, en realidad viene creciendo, pero menos que lo que crecen los precios, menos de lo que crece la inflación. Y entonces, comparado el dólar con otros bienes, uno dice, bueno, se está poniendo demasiado barato. Y cuando el dólar se atrasa, aparecen problemas, por ejemplo, para el sector industrial para competir internacionalmente, porque sus precios en dólares se hacen más caros, o para quien produce para el mercado interno, si entran productos importados, en la medida en que el dólar está muy barato, existe una ventaja cambiaria para el producto importado. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Nosotros venimos de un periodo en el cual no teníamos buenas cifras. Alguna vez dijimos, el gobierno anterior había cometido una especie de homicidio de la información oficial, de la estadística oficial. Y desde abril del año pasado, bueno, hay un índice de precio al consumidor que es más confiable. Vamos a mostrar, le voy a pedir al director que pongamos un gráfico, un gráfico en el cual lo que he hecho ha sido poner desde abril del año pasado, sí, hasta el presente, hasta la cotización de hoy, cómo evolucionó el valor del dólar, que es la línea azul, con la inflación medida por el índice de precios al consumidor que publica INDEC. Y ves que desde abril del año pasado al presente, todavía, a pesar del último aumento que tenemos, en realidad el dólar viene atrasado. Es decir, hay un cierto atraso en relación. Acá estamos tomando nada más que abril del 16, julio del 17. Julio del 16. Uno se podría preguntar, bueno, pero en realidad, ¿cómo estaba en abril del 16? Porque cuando asumió el nuevo gobierno hubo un cambio de la política cambiaria que nos fuimos de un tipo de cambio fijo, o prácticamente fijo, con fuerte intervención del gobierno, con fuerte intervención porque había restricciones para comprar dólares, porque el central se preocupaba de tener el tipo de cambio que lo usaba en alguna medida con lo que se suele denominar como una especie de ancla, como un ancla para que no se le fueran los otros precios. Y más allá del fracaso de ese diseño de política económica, lo que ocurrió en diciembre fue que el gobierno dijo, bueno, voy a unificar el mercado cambiario. Y esa unificación del mercado cambiario que vino con Macri cuando asumió, en realidad significó un salto en el valor del dólar. Nosotros dijimos en aquella oportunidad que el gobierno quizá era demasiado optimista si pensaba que ya todos los precios estaban al dólar ajustado, claro, sí, y que no iba a haber impacto sobre precio. En realidad lo hubo. No todo lo que se devaluó, pero hubo impacto sobre precio. Ahora, si uno mira hoy, ¿qué tanto se recuperó el dólar? ¿Qué tanto se mantuvo ese nuevo dólar? Comparando la evolución del dólar con una cosa que se llama el tipo de cambio real multilateral, es decir, comparando Argentina, el valor del dólar en Argentina, considerando la inflación argentina y considerando la inflación de los países con los cuales comercializamos. Eso nos da un tipo de cambio. Yo le voy a pedir al director que nos coloque esta imagen, muestra cómo ha venido evolucionando el tipo de cambio a lo largo del tiempo. Si nos fijamos, vamos a ver que acá está el ajuste que hizo este gobierno. El tipo de cambio venía cayendo, vale la pena, digámoslo como una nota a pie de página, que la parte esta que es más o menos uniforme, es el periodo en el cual Argentina se vanagloriaba de tener los superávit gemelos. Es el periodo que Argentina creció a tasas altas. Bueno, después se fue deteriorando eso. Acá está la unificación cambiaria. Con la unificación cambiaria, sin embargo, de allí en adelante, y a pesar de este último pequeño incremento,
como vemos, estamos 13 puntos por debajo de lo que era diciembre. Tengo una consulta. Ese pico que muestra el descenso y el repunte, ¿es la devaluación de Kicillof? Acá está la devaluación. Acá Sí. estamos en la devaluación y la caída. Y acá está esta devaluación y acá estamos en junio. En junio. Esto es diciembre de 2015, esto es enero de 2014, cuando el gobierno anterior abandonó la estrategia esa y soltó el tipo de cambio y hubo una devaluación que se pasó mucho a precios, ¿no? Claro. Bueno, de todos modos, después, como se pasó a precio, el tipo de cambio volvió a caer. Volvió a caer. Y se unificó el mercado cambiario y hoy tenemos entonces en relación a diciembre de 2015 un atraso. ¿Cuánto es ese atraso? Bueno, no es lo mismo con Brasil que con Estados Unidos, con la Unión Europea. No es lo mismo porque las inflaciones en esos países son distintas y porque el movimiento de sus tipos de cambio nominales han sido distintas. ¿Qué tan atrasado está el tipo de cambio? Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver. En relación a Brasil tenemos una situación, digamos, no hay una diferencia sustancial con lo que era diciembre de 2015. Ahora, con relación a los Estados Unidos, hay 18 puntos de atraso en relación al momento en que se unificó el mercado cambiario. Con relación a China, 21, ni qué hablar que además los chinos son expertos digamos, en penetrar en mercados, o sea que eso es un problema más grave. Y en relación al euro, más o menos 16 puntos. 16 puntos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que más allá de esta coyuntura en que se ha recuperado un poquito el tipo de cambio, se recuperó esta última semana, ha crecido, el tipo de cambio sigue estando atrasado. No alcanza. Esto lleva a muchos a decir, bueno, es necesario devaluar, hace falta una devaluación. Hay que tener cierto cuidado con esos juicios, porque Argentina, por su historia, por esto que decíamos al principio, en general, el pasaje a precios, una cosa que los economistas le llaman pass-through, que queda lindo decirlo así, ese pasaje a precio, la economía es muy elástica a eso. Entonces, habría que tener cierto cuidado con postular estas cosas. Y por otra parte, no es el mismo tipo de cambio que le hace falta a todos los sectores. A la industria a lo mejor le hace falta un dólar más caro, y al agro, que tiene muchas ventajas competitivas, le hace falta un dólar no tan caro. De todos modos, ese es un problema con el cual se enfrenta el gobierno. Y en la medida en que el gobierno ha fijado un programa de metas de inflación en el Banco Central, que su instrumento es la tasa de la política monetaria, que ahora es la tasa de los pases a 7 días, en la medida en que utiliza la tasa, eso genera dificultades para que el dólar corra con los precios. ¿Por qué? Porque en la medida en que la tasa de interés interna es muy alta, entran dólares financieros, eso aumenta la oferta de dólares, ¿no es cierto? Además, el gobierno aumenta la oferta de dólares cuando financia el déficit con endeudamiento. Entonces, toda esa masa, digamos, hace que el dólar vaya más despacio que los precios. Una consulta. Hasta ahora el Banco Central no intervino. Hasta ahora esta semana no intervino. Hay quienes ya dicen que podría intervenir. Claro. Digamos, podría intervenir de dos formas en realidad el central. Una forma sería decir, voy a vender dólares. Claro. Claro. Esa sería una forma. ¿Qué querría decir eso? Voy a vender dólares porque veo que la demanda de dinero está bajando. Entonces, como la gente no quiere tener dinero, yo al darle dólares saco dinero de la economía. Eso impactaría en las reservas. Argentina tiene 47.000 millones de dólares de reservas, o sea que tiene mucho poder de fuego si hiciera eso. Lo otro que puede hacer es la tasa de interés, que es lo que está usando básicamente el Banco Central, es decir, subir la tasa de interés. La semana pasada el Central tenía que renovar un monto muy importante del EVAC, de ese título del cual hemos hablado en muchas oportunidades. Y en realidad no renovó todo lo que se vencía. Entonces eso hizo, y ahí hay un factor que explica el aumento del tipo de cambio, hizo que hubiera mucho dinero. Mucho dinero, claro. Termino con esto. ¿Cuáles son los factores por los cuales aumentó? Bueno, hay un factor que tiene que ver con esto, con que había mucho dinero en la economía. Hay otro factor que tiene que ver con que hubo menos liquidaciones de exportaciones, es decir, en la medida que hay menos liquidaciones de exportaciones, la oferta de dólares no evoluciona tan rápidamente. Hay un tercer factor que es de naturaleza, podríamos decir, de la psicología social, y es el hecho que cuando entramos en un periodo de elecciones aumenta la incertidumbre. La incertidumbre siempre está presente en el sistema capitalista. Ahora, cuando hay mucha incertidumbre, bueno, algunos empezaron a pasar su portafolio, su canasta de inversiones a moneda extranjera.
Si ese factor ha influido, yo diría es demasiado temprano, porque falta mucho para las elecciones. Eso siempre ocurre, pero generalmente ocurre cuando estamos más cerca del acto electoral, y ese es otro elemento que incide. Entonces, por un lado, porque la oferta puede no crecer tanto como consecuencia de que hay menos liquidación de exportaciones, y por otro lado, la demanda aumentar por estos factores de psicológico, de cambiar el portafolio, etc. De todo modo, la pregunta es, bueno, ¿va a seguir así? Yo diría que, aunque he dicho muchas veces, yo creo que los economistas no deben hacer profecías, ¿no? Pero, y los pronósticos son una cosa compleja, el futuro es esencialmente incertidumbre, pero yo diría que uno no debería esperar que, salvo una circunstancia extraordinaria, como podría ser una crisis política de magnitud o cosa por el estilo, uno no debería esperar un salto demasiado brusco en el tipo de cambio. Mientras tanto, el gobierno, ¿qué dice? No, esto a mí no me viene mal, el dólar se recupera un poco, afirma la idea del gobierno de decir el dólar, el precio se fija en el mercado, entonces no me pueden decir que es lo mismo que en los 90, donde había una bicicleta financiera porque uno sabía que el dólar estaba 1-1 y la tasa de interés era alta. Acá el que traiga dólares y los ponga a plazo fijo o en una inversión en pesos, no tiene un seguro de cambio. Puede perder si el dólar se recupera un poco. Digamos, de manera tal que, al margen de esta legítima preocupación de muchos y los medios que están permanentemente diciendo qué pasará con el dólar, yo diría que el gobierno está relativamente tranquilo y me parece que hay razones suficientes para que lo esté. Lo cual no quiere decir que en el resto de las cosas les vaya bien. Lo vamos a dejar para el martes que viene, que vamos a volver a hablar de la estrategia de política monetaria del gobierno y del impacto que tiene eso sobre el nivel de actividad. Pero por ahora, en esto que es lo de la semana, el dólar, digamos que no debería existir razones objetivas para preocuparnos demasiado. Alfredito, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.